de las tecnicaturas, como se intentaba hacer para este año, que realmente era preocupante porque también es sabido, ¿no es cierto?, qué hacemos después con tantos técnicos porque Sí. lo que proponían o lo que proponen es eh, el tema de la tecnicatura, reemplazarla por la formación docente, porque hay demasiados docentes desocupados. Y la pregunta sería, ¿y qué pasaría cuando haya tantos técnicos desocupados? Claro. ¿Qué hacemos con eso? ¿Volvemos a la formación docente otra vez de nuevo? Entonces, bueno, creo que hay que buscar soluciones a esas problemáticas. Sí, digamos que el Eh, debate tiene que ser mucho más amplio, más serio y más sí, consensuado, ¿no? Con la comunidad, porque la comunidad precisamente es la que sabe por allí cuál es la realidad y qué cosas puede proponer o cuál es la demanda que tiene en particular, ¿no? sí, 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 totalmente. Coincidimos en eso. Y bueno, como le decían, con el centro de estudiantes de acá del Estrada y con los demás chicos, estamos en alerta ante esas cuestiones. Y bueno, particularmente pedí que se acompañen, que las demás localidades acompañen, ¿no es cierto?, Sí, a la lucha de los docentes, porque es preocupante. Y bueno, el gobierno tendrá que ver, le guste o no, porque se está gestando algo, y pienso que la docencia chaqueña este año no va a dejar pasar sí. como ha sucedido en otros años, ¿no es cierto? Que bueno, tenemos que volver a las aulas y todos lo volvían. Sí. eh, para mí que este año va a ser totalmente diferente, y bueno, los dirigentes, tanto gremiales como del gobierno, tendrán que hacer caso, les guste o no. Y Alexis, eso es lo que pienso, y ojalá así sea, ¿no? ojalá que sí, que sea eso, ¿no? Y además entendiendo que ante cualquier dificultad como esta, sí, la única manera es afrontarla también entre todos, dejando de lado cualquier diferencia que pueda haber desde lo partidario, ideológico, etcétera, etcétera, y buscando obviamente una alternativa y una solución, porque sabemos que después esto tiene un impacto casi como te diría como cuando hay una nueva carrera o una nueva oferta académica en alguna institución de educación superior, ¿no? Cuando existe eso, Totalmente. se moviliza toda la comunidad porque trabaja el que alquila un departamento, el que tiene un negocio, el supermercado, ¿sí? Porque vienen chicos de la zona rural a la localidad a instalarse para poder estudiar o viceversa, si es que se da en la zona rural. Y todo eso ha generado una movilización. Y vos que venís también de la zona rural, como es de Villarreal Palmar, vos sos testigo de esto, que la comunidad creció en el último tiempo gracias precisamente a la extensión del instituto, ¿no? Entonces, por allí se plantea y se piensa esta cuestión, es que la lucha se tiene que dar porque más allá de lo que se pueda estar reclamando hoy, el impacto es como una gran cadena, un gran engranaje que hace funcionar a todo lo demás también. Totalmente, totalmente. Es verdad eso lo que usted dice. En el Palmar, una vez que se instaló el instituto ahí, hubo un crecimiento bastante considerable, ¿no es cierto? Sí, Tanto económico, poblacional, porque hay mucha gente que se recibieron y bueno, y se quedaron por ahí como dando vuelta, viviendo por ahí, o se compraron algún terreno. Bueno, y es verdad, o sea, trabaja el comerciante, trabaja el que alquila los departamentos. Hubo más inversión también por parte por ahí del municipio, en algún que otro momento, no digo siempre, pero eh, sí, que la comunidad crece. Aparte, genera posibilidades. Yo tuve la oportunidad, por ejemplo, de hablar con conocidos, incluso mi situación misma. Si no hubiera existido ese instituto, no hubiera tenido la posibilidad de ir a estudiar en otra parte por el gasto que representa, ¿no es cierto? sí, Hay que sostener un alquiler fuera del pueblo donde uno vive, con las fotocopias, con los gastos, bueno, que uno tiene por ahí personales, y que tiene que comer y demás cosas. Es sí. un presupuesto altísimo, que muchas veces muchas familias no estamos en condiciones de sostenerla. Y bueno, y pienso que esos institutos se tienen que sostener, ¿no es cierto?, en el tiempo, porque se le da la posibilidad a muchas personas que puedan estudiar, que puedan capacitarse, ¿no es cierto? Ujú. Genera Alexi, posibilidades. eh, te quiero consultar también, sabemos que en algún momento esto se va a solucionar y así lo deseamos y esperamos que sea lo más rápido posible.
¿Cuál es la postura de ustedes como centro de estudiantes en cuanto a esto de los protocolos? Y también entendiendo que el impacto de la crisis económica no solo atraviesa el bolsillo docente, sino también de ustedes, los estudiantes y de muchos chicos, como vos bien lo mencionaste, y que es de público de conocimiento, de que no les alcanza o que han perdido el trabajo que tenían, que están haciendo alguna changuita, y que algunos tienen que trasladarse también. Y acá casi quedás también, como quien dice, en una dicotomía y hay como una ambivalencia en uno, ¿no? Digo, tanto para el alumno como para el docente, bueno, ¿qué modalidad adoptar en esos casos para no interrumpir o no cooptarle la posibilidad a aquel que quiere estudiar, pero que hoy la situación realmente no le permite trasladarse ni siquiera 5 kilómetros de forma diaria a un turno, a una clase, que no tiene acceso por allí a conexión de internet, no tiene para conectarse de los datos de un teléfono? Bueno, un sinfín de ejemplos te podría dar, que seguramente lo habrás escuchado por parte de tus compañeros y demás. ¿Cuál es la posición por allí de ustedes o cuál es el planteamiento que se va a hacer? Porque esta realidad es la que se está viviendo y que seguramente nos vamos a encontrar después en el aula una vez que las clases se retomen, ¿no? Y nosotros, bueno, con respecto a la parte económica, nosotros el año pasado habíamos presentado nota para que se eleve a Nación, a la Coordinación General de Becas Progresar, pidiendo, ¿no es cierto?, que el monto sea mayor, de que las becas se extiendan. Habíamos presentado una nota, creo que lo había comentado yo en una ocasión en su programa, para tratar de alguna u otra manera ir sorteando, ¿no es cierto?, estos obstáculos que se van presentando para los estudiantes. Bueno, este año tengo entendido que vino con modificaciones, todavía no pude ver todas las modificaciones que tuvo la beca Progresar, pero suponemos que, bueno, fueron escuchados los planteamientos nuestros. Eso por un lado. Por ejemplo, en respecto a los protocolos, a nosotros todavía no nos llegó ningún protocolo para educación superior, solamente pudimos ver el tema lo que es del Consejo Federal, y que la verdad que habla del desconocimiento mismo, ¿no es cierto?, del contexto territorial que tienen los funcionarios, porque, por ejemplo, ¿cómo hacemos en la situación del Palmar, incluso acá mismo de nuestro edificio del ISED? No tenemos agua. Claro. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos el lavado frecuente de manos? Las medidas sanitarias, ¿cómo la cubrimos? O sea, sí, termina siendo bastante difícil en ese sentido. Y bueno, nuevamente el sector docente tiene que enfrentar eso. Y bueno, en este caso tendremos que ver nosotros también. Y bueno, pienso que eso se tiene que debatir profundamente, ver si realmente con todos los actores, ¿no es cierto?, educativos, porque hay un sinfín de particularidades, ¿no es cierto?, en este tema de las cursadas, de los alumnos. Hay algunos que sí tienen un teléfono, hay algunos que tienen, pero que no tienen internet, hay algunos que tienen, no sé, internet, pero no tienen con qué conectarse y cosas así. O sea, claro, hay muchísimas situaciones, y por ahí es muy difícil abarcar a todo. Yo pienso que el año pasado, de alguna u otra manera, nos adaptamos bastante bien para la situación que fue. Creo que la mayoría de los compañeros pudieron realizar la cursada, y lamentablemente uno, ni por más que quiera llegar a todos, muchas veces no puede porque excede a las posibilidades nuestras. Nosotros pusimos, por ejemplo, también el año pasado a funcionar la fotocopiadora en el Palmar, que bueno, que ahí estaban a cargo compañeros del centro de estudiantes. La fotocopiadora, habíamos hablado con el municipio para crear unos espacios, ¿no es cierto?, donde los chicos que no contaban con conectividad o con algún dispositivo puedan llegar a hacer conectarse a las clases, ¿no es cierto?, subir los trabajos a la plataforma y demás.
Y bueno, este año seguiremos con lo mismo, ¿no es cierto? Sí, Y a ver cómo se presenta la situación. claro. Y muchas veces tenemos que ir aprendiendo sobre la marcha también, como Sí, sí, como todo, estudiantes, ¿no? como centro de estudiantes, como Ujú. todo. Y en esto que vos decís, tenemos que ir aprendiendo, Alexi, más allá de tenemos que ir aprendiendo, también este mundo que cada vez se va digitalizando más nos obliga que por allí también el sistema educativo, más allá de que no nos guste o no tanto el tema de la tecnología, la tengamos que implementar porque nos estamos formando para volver a formar a otra generación más adelante que ya viene con la tecnología incorporada y que nosotros no podemos tampoco seguir por allí enseñando de la manera tradicional. O sea, ese también es un planteo por allí que nos guste o no nos guste, nos tenemos que hacer, ¿no? Los que estamos en educación superior, digo, tanto alumnos como docentes, porque me parece que esa situación pasó en su momento cuando salía la máquina de escribir. Mira, esto es muy viejo lo que te estoy diciendo, que no existía la computadora y te pedían los primeros trabajos escritos, bueno, allí en una máquina que no sabía. Bueno, había que ir a hacer un curso, había que capacitarse, aprender y de esa forma ir modificando. Es decir, que los procesos y los cambios, con esto te quiero decir, que siempre se dan y que a veces nosotros somos reacios a esa modificación, a esa transformación, pero que no por eso el mundo se detiene o deja de cambiar, ¿sí? Y no hay una marcha atrás. Y después de la pandemia incluso, ¿sí? O a partir de ella, esto se aceleró y ha hecho que mucho se pueda modificar. Obviamente que tiene su parte negativa y que no todo es color de rosa como se dice habitualmente, pero nos pasaba lo propio cuando antes te exigían que vos compres determinados libros para llevar, no sé, al secundario o al nivel superior, y bueno, y si no tenías dinero tenías que hacer una changuita, tenías que trabajar, adquirir, hasta que después aparecieron las fotocopias, que nos salvó a muchos, ¿sí? Pero se fue transformando. Bueno, después aparecieron ya los primeros libros digitalizados, y así nos va empujando de alguna manera a que nos replanteemos y veamos algunas cuestiones también de cómo vamos a encarar, ¿no? Porque por allí nos hizo extrañar, yo digo, la pandemia, demasiado la presencialidad, y nos volvemos casi como unos románticos pensando que lo mejor y lo único que se puede implementar es eso, sin ver o visualizar lo que ya viene trayendo las nuevas generaciones también, ¿no? No sé si te pasa a vos un poco esto o si lo charlan entre ustedes. Sí, sí, totalmente, profe. Eh, sí, pienso que es verdad, ¿no es cierto? Esto que uno no como estando dentro del sistema educativo Mm, no puede hacer como caso omiso a estas cuestiones que vienen sucediendo, ¿no es cierto? claro. Pero pienso que sí, que el docente tiene que implementar la tecnología, pero como un nuevo lenguaje, como un lenguaje para enseñar, ¿no es cierto? Para Sí, sí. transmitir los conocimientos, para generarlo. Con lo cual se supone, Pero Alexi, que nos falta mucho de capacitación. Y digo, acá no sé si por parte del Estado o ya responsabilidad individual, pero es nuevo para todos, ¿sí? Y es como cuando vos cursás una nueva materia, un nuevo espacio. Vos podés ser estudiante, podés tener 2, 3 títulos, pero esa nueva materia, ese nuevo espacio implica que tengas que estudiar de cero aquello desconocido. Bueno, algo similar sucede con la implementación de la tecnología, o sea, cómo se la aplica, cómo se hace la bajada, cómo se da una clase. Bueno, todos creo que estamos sobre la marcha tratando de aprender recién esto, ¿no? sí, 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 totalmente. Yo pienso en eso particularmente y por eso decía que es necesario implementarlo como un nuevo lenguaje, ¿no es cierto?, dentro de la educación, pero Mm, solamente como eso, o sea, sí, porque también hay que entender por ahí la animosidad de ciertos gobiernos, del poder por ahí de querer barrer con la escuela pública, con los docentes, ¿no es cierto?, en sí, los últimos años quedó en evidencia cómo fueron avasallados y por ahí un docente a través de lo digital puede estar frente a cientos de alumnos, ¿no es cierto? Y eso termina siendo como preocupante, ¿no es cierto? Porque ¿qué pasaría si trabaja uno y 10 están en la casa sin poder trabajar porque se claro. conecta a través de una computadora? También eso habría que analizarlo, pensarlo Sí, sí, y sí. con cuidado. Y con respecto a las aulas, yo pienso que como que no tan tradicional, pero sí
que es necesario, ¿no es cierto?, como socialización, como donde se crean los espacios por ahí de socialización, valga la redundancia, y simbólica también, ¿no es cierto? Pienso que es muy necesario eso de crear esos vínculos, tanto entre compañeros, con los docentes. Claro. Yo creo que eso no hay que permitirlo, y bueno, y también en las cuestiones de la virtualidad, por ahí se me hace y pienso que falta un poco más de practicar, un poco más de la pedagogía del afecto, ¿no es cierto? De mirar lo que al otro le sucede, ¿no es cierto? De ver cómo lo estoy llegando, de tratar de buscar las maneras, ¿no es cierto? Las formas, para que no quede en el camino. Pienso que debemos trabajar, pero eso lo hablo en conjunto, ¿no es cierto? Tanto a estudiantes como docentes, porque es una situación totalmente nueva para todos. Nadie sabía lo que iba a pasar. Nadie pensó tampoco que íbamos a tener un año completo de virtualidad, ¿no? Claro, pensábamos que era un par de semanas, tal vez un mes, dos y nada más. Claro, pero bueno, en ese sentido pienso que hay que pensarlo a futuro, hay que estar prevenido, ¿no es cierto? Porque bueno, en las ciencias sociales, ¿no es cierto?, se dice que las instituciones se ven su capacidad en ambientes críticos o normales, ¿no es cierto? Y bueno, es una discusión que durante mucho tiempo la ha tenido. Yo no la tengo la respuesta tampoco, pero bueno, se vio acá el año pasado, por ejemplo, la situación particular del sistema educativo, que bueno, el sistema, la comunidad educativa, así como estuvo preparada, las instituciones o el gobierno, el Estado, no sé hasta dónde, ha desamparado muchísimo. Claro, sí, confluyeron muchas cuestiones, ¿no? Sí. Bueno, Alexis, la verdad que como siempre estaríamos toda la mañana hablando, porque hablar de educación siempre es tan amplio, ¿sí? De miradas, posturas y de cosas que obviamente que hay que charlarlas, más allá de las diferencias o no, y que hay que ponerlas en una mesa de debate porque son problemáticas con las cuales convivimos, vamos a convivir un tiempo más, y otras que van a ir apareciendo también, y ante esos cambios, bueno, hay que ver también, ¿no? Todo cambio siempre tiene el lado positivo y el lado negativo. Las dos caras de la moneda existen siempre, como en cualquier ámbito de la vida. Lo importante es siempre tratar de equilibrar la balanza o buscar en lo posible que del lado positivo haya más cosas que negativas. De eso se trata. Totalmente. Y bueno, por ahora supongo que a la expectativa de ver cómo continúa este conflicto, ustedes van a seguir desde el Centro de Estudiantes acompañando la lucha de los docentes, me imagino, ¿no? Sí, totalmente. Vamos a seguir acompañando, bueno, no solamente invitar a los compañeros, ¿no es cierto?, que también acompañen, a pesar de que le pueda gustar o no al centro de estudiantes. Pienso que esto no es una problemática del centro de estudiantes, que es una problemática, como bien lo había dicho anteriormente, es un problema que nos involucra a todos, involucra a la sociedad en general, y bueno, y tenemos que acompañar. Bueno, solamente decirle eso, que se pongan a analizar las diferentes cuestiones, ¿no es cierto?, todos los matices que puedan llegar a ver, y se darán cuenta que es un problema que nos involucra totalmente a todos. Así es, Alexis, la verdad que en eso estamos totalmente de acuerdo. Bueno, te agradezco por tu tiempo, te deseo que tengas un buen día, una buena jornada, buen fin de semana, y seguiremos charlando y esperemos que ya estemos hablando no de un conflicto, sino de otras cosas más importantes que se estén realizando dentro de la institución, que eso es, creo, el deseo de todos. Totalmente, profe. Bueno, muchas gracias a usted y bueno, un saludo fraterno a usted y a toda la audiencia. Dale, muchísimas gracias, Alexis. Otro por vos. Buen fin de semana. Igualmente, chau.